Después la seguimos porque ahora está el diputado nacional Juan Manuel López en línea. Diputado López, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, cuéntenos el contexto de la denuncia a la titular de la AFIP, Marcó del Pon. Bueno, hace ya varios años, entre los años 2013 y 2015, el grupo económico de Cristóbal López, más precisamente su empresa petrolera, Hoy Combustibles, no retenía el impuesto al combustible que cobraba a los usuarios y no se lo pasaba a la AFIP. Era una especie de agente de retención que tenía que, inmediatamente que lo cobraba, un impuesto a la nafta, pasárselo a la AFIP. Esto ocurrió durante varios años. Cuando asume la nueva gestión en la AFIP a cargo de Alberto Abad, advierte esto, que había sido investigado por el periodista Hugo Alconada, había sido denunciado por Elisa Carrión, se constituye interesante, es decir, empieza a reclamar en la justicia no solo el impuesto, sino una pena por defraudación a estos empresarios. Ese juicio, que está a punto de empezar en realidad de concluir como juicio oral, venía avanzando y el jueves antes de las elecciones primarias, la AFIP dejó de ser querellante. Es decir, dejó de reclamar la pena a estas personas, tanto a los exfuncionarios de la AFIP como a Echegaray, como a estos empresarios. Nosotros decimos, la titular de la AFIP encubre, la titular de la AFIP deja de cumplir sus deberes como funcionaria pública, la titular de la AFIP además es parte de un tráfico de influencias por muchas razones. Cristina Kirchner tiene intereses concretos en esas empresas, tenía a su sobrina nombrada en una de las empresas del grupo para controlar, además eran empresas con las que tenía relaciones comerciales muy personales, y nosotros creemos que tiene que haber justicia y que los que dejaron de reclamar a la justicia justamente que haya una condena por este delito, también expliquen. No, por supuesto, y además está bueno que no pase como si fuera otra cosa, ¿no? Como se suele decir a veces, bueno, cambió el gobierno, cambiaron las condiciones, pero además en este caso apunta o abunda en otro tema, que es haberle dado a López ahora una suerte de vil indemnidad para volver a ser usufructuario de acuerdos con el Estado. Concretamente a una empresa de él le han dado un contrato para construir un tramo de obra pública allí en el sur de la República Argentina. Así es, una persona que hizo sobreprecio con la obra pública, que tuvo concesiones petroleras en Chubut y Santa Cruz, que no, digamos, que solo las tuvo porque era amigo del gobierno de turno, que tuvo prórrogas de licencias en los juegos de azar también, solo porque era amigo del gobierno de turno, que con lo que estafaba al Estado, por ejemplo, con su petrolera, financiaba su grupo económico para crecer y tener un multimedio de comunicación muy importante que hoy todos conocemos. Y eso lo hizo por haber sido muy cercano, desde que Kirchner era gobernador de Santa Cruz, a esa familia. Y eso le dio mucho más poder económico del que tenía, un poder bastante grande, pero bueno, estafando a los argentinos. Es la AFIP la que, si uno debe 2 o 3 posiciones de IVA o de ganancias, o deja de pagar el monotributo un par de veces, va y te persigue y te suspende y no te deja trabajar. Bueno, esa AFIP en realidad, para algunas puntuales personas, era un garante de hacer dinero, claro, de crecer económicamente, cometiendo delitos que la AFIP permitía que se cometan, y que después ahora, cuando vuelven a gobernar, deciden encubrir. Nosotros creemos que eso no exista más en la Argentina, que el que tengan que pagar impuestos los pague, que los paguen, que sean justos, ¿no? Porque a veces son bastante elevados, pero que no haya una Argentina de amigos y de vivos, porque además el presidente también trabajó para ese grupo económico. Entonces, el tráfico de influencias acá pareciera estar bastante aceitado y acreditado. Sin duda. Justamente en referencia al tema de la AFIP, hoy por hoy, cualquier persona que tenga alguna situación de deuda previsional o de deuda fiscal queda automáticamente inhibida de poder tener acceso al crédito en banco. Esto sí que funciona aceitadamente, y esto se hace, digamos, ignorando absolutamente el contexto económico que nos han hecho atravesar con la cuarentena, entre otras acciones. Pero le quiero preguntar por algo muy concreto. Usted está en un cruce de situaciones con Héctor Marchi,
administrador de la Corte Suprema de Justicia, hombre de Lorenzetti, que justamente ayer hizo algo notable, extraordinario, le concedió una entrevista muy amable, muy simpática, muy empática a Eduardo Feynman, planteando distintos tipos de posiciones y hablando precisamente de aquello al respecto de lo cual parece ser que tanto los incomoda, que es lo que usted está pidiendo, que es informes sobre los fondos que maneja la Corte, ¿no? Los pedimos, lo empezó a pedir Elisa Carrió, yo era su asesor hace ya 5 o 6 años por lo menos. Nunca nos contestaron los informes. Siempre hemos hecho en algunos casos denuncia, en algunos casos pedido de juicio político, y hace poco el doctor Marchi, el contador Marchi, no sé bien su profesión, me mandó una carta documento, antes de ayer me llegó, para citar una mediación. Entiendo yo por el que solamente dice que ojalá en algún momento otra persona administre los fondos de la Corte. Pero bueno, hay intenciones poco democráticas en algunos funcionarios públicos que no quieren ni que se los nombre y no entienden que en una democracia, en una república donde hay libertad de expresión, donde hay debate democrático, donde los temas de interés público tienen que ser discutidos a la luz de todos, él tiene que aguantarse ser nombrado, porque además uno no se mete con cuestiones personales, solamente con temas de interés público. Pero así funciona un sector de la justicia y de la política que cree que son intocables, que no tienen que rendir cuentas. Y la Corte tiene una deuda pendiente muy grande con todos los argentinos y con la democracia. El Poder Judicial tiene una deuda pendiente muy grande con todos los argentinos y con la democracia, porque, miren, los políticos a veces funcionamos mejor o peor, pero la sociedad sabe que nos puede votar en contra y nos tenemos que ir a nuestra casa a lo sumo en 4 años. Estos jueces no rinden cuentas de nada, no han cumplido con su función, porque hay quien me diga que en Argentina hay justicia, la verdad que se lo discuto con ganas, y tienen que mejorar ese servicio público, porque no aguantamos más, creo, esta sociedad sin justicia. Bueno, en definitiva... Hay que modernizarla, hay que hacerla más honesta, más competente, mucho mejor, ¿no? Sí, bueno, lo que usted está diciendo, fíjese que Mar del Plata está muy conmocionada por el asesinato de un DJ ahí en Playa Grande. Bueno, ayer hubo una movida muy, muy importante, hay un detenido, hay otro prófugo. Pero ¿cuál es el tema de fondo? 9 de cada 10 veces cuando pasa esto y los detienen, tienen antecedentes, deberían estar adentro pero están afuera. Además de todo lo que usted citó, hay una cuestión de un corpus ideológico para discutir a fondo, porque el marco de garantías constitucionales que aplica para todos no puede ser un biribiri que termina transformando al criminal, al delincuente, en la víctima y a nosotros en los victimarios. Así es. Y la justicia federal, que por ahí es la que menos sabemos a qué se dedica, es la justicia que estudia los grandes delitos, que tendría que investigar y condenar los grandes delitos. Y de esa justicia es la que depende, por ejemplo, los recursos que administra, en este caso, el señor Marchi, pero bueno, más allá de los nombres personales. Es una justicia en la que se pagan buenos sueldos, en la que se trabaja poco, en la que hay poca infraestructura, poca preparación, y tiene que investigar narcotráfico, contrabando, todo tipo de crimen organizado, delitos de corrupción, y no lo hacen bien. Y se dedican a ofenderse o a hostigar a los que queremos controlarlo, nada más ni nada menos. Además cumpliendo con nuestra función de legisladores, que es para lo que nos vota la gente. Pero yo creo que es un poder que en serio se tiene que modernizar, que tiene que estar a la altura de los tiempos que corren. La sociedad está muy cansada, está muy agotada y necesita respuestas de todos los poderes públicos. No necesita solamente que estemos midiéndonos entre nosotros, los políticos o los funcionarios judiciales, sino que empecemos a darle respuestas porque un día nos va a exigir respuestas más concretamente, me parece. Sí, bueno, a ver, yo creo que la sociedad exige respuestas todo tiempo. Me parece que hoy la mira está puesta en lo que va a ser lo que estamos viviendo en este momento. Creo que estamos atravesando un momento de conciencia republicana democrática
inédita en el marco general cultural de la República Argentina. Si se constituyen las nuevas mayorías, van a tener la inmensa responsabilidad de ser el eje del impulso de estos cambios. Esperemos que esto pueda ser. Diputado, le agradezco la ilustración y el tiempo que nos ha dedicado. Muy amable. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguimos en un instante. Estábamos conversando con el diputado Juan Manuel López, pertenece a la coalición cívica.